Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudios. El pastor Roberto Matos, a quien damos la bienvenida, nos acompaña durante este trimestre junto a un servidor, el pastor Mario Rondón, y estamos gozosos de darle la bienvenida en este martes 16 de enero. Bienvenido, pastor Matos. Muchas gracias, pastor Rondón. Estamos en la lección del día de hoy. Dios es el juez. Dentro del marco de la lección número 3, que nos habla de Dios, del Señor reina, y el verso para memorizar está en consonancia con el título, Salmos 93:1, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y éste no se moverá. Amén. Con esas palabras en mente podemos orar pidiendo la dirección del Todopoderoso. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, te agradecemos por tu cuidado especial, por el privilegio de acercarnos para escuchar tu voz en el estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, mantenga viva cada palabra al ser pronunciada, al ser compartida cada idea, que llegue a lo más profundo de cada corazón y realice la obra para la que tú quieres que tu palabra sea enviada y llegue a cada amigo oyente. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento, luz, sabiduría para comprender tu revelación. Guíanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es el juez. Y creo, pastor Matos, que hay un salmo allí, ¿verdad? Hay un salmo para servir de base para este estudio de Dios es el juez. El Salmo 75. Permítanos compartir con ustedes la lectura de este salmo. Y dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. Amén. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Aquí vemos en este salmo la justicia de Dios. Dios, esa imagen de Dios como juez, nunca debemos relacionarla con los juicios que vemos en esta tierra, que son corruptos, que hay mal uso de la justicia, hombres que se venden, jueces que no pronuncian la sentencia de manera justa. Pero cuando hablamos aquí de Dios, notemos que es en el verso 7 que nos dice que Dios es el juez. Después de describir algunos aspectos acerca de las cosas que suceden a su alrededor al tiempo señalado, Dios juzgará de manera justamente, dice el verso 2, se arruinaba la tierra y sus moradores. Dice aquí que Dios sostiene, Dios guía. Dije a los insensatos, no se infatuéis, y a los impíos, no te enorgullezcas, porque yo voy a juzgar al que se enaltece, al que se enorgullece, al que se erige de manera presuntuosa. A este yo voy a humillar, a este yo voy a enaltecer. Ese juez
que es Dios, que actúa de manera justa, está presentando lo que va a acontecer con unos y con otros. De manera que quien decide es Él conforme a la actitud, a la conducta que ocurra en el corazón de las personas que actúan de una manera o de otra. Por eso Él está llamando que actuemos no con cerviz, no con orgullo, no con infatuación, sino con humildad, sino con la sinceridad que debe caracterizar a todo seguidor y servidor de Él. A estos entonces Él los exaltará y los reconocerá. Estos serán los que cantarán alabanzas. A los demás Él quebrantará su poderío y los humillará. Pero a los justos, a los que aman su justicia y aman su verdad, Él los conducirá, Él los exaltará, Él hará de ellos lo que se ha propuesto hacer. Amén, amén. Gloria al Señor. Así es, Pastor Matos. Cuando hablamos de Dios como el juez, estamos hablando de un rey soberano que también ejecuta juicio. El Señor es también el legislador, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, y en los Salmos encontramos esa figura del Señor como juez, en el Salmo 99:7, en Salmo 98:9, Salmo 97:2, en fin, Dios es el juez. Y los impíos constantemente amenazan el orden justo que Dios estableció en este mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá punto final al dominio del mal, de acuerdo a lo que también establecen los Salmos 75, Salmo 96, en fin. En Salmo 75, como usted compartía con nosotros, vemos varias imágenes que describen la destrucción irrevocable de los impíos, de los malvados, de aquellos que rechazan la misericordia, la invitación y la verdad de Dios. La imagen de una copa con vino tinto que se presenta allí transmite la intensidad de la furia de Dios, la ira del Todopoderoso. Y el corte que hace de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder, el fin de su dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado, de acuerdo a lo que dice el versículo 10 del mismo Salmo. Dios tiene un tiempo designado, el tiempo de Dios, como le llamamos, y ese tiempo también está establecido para su juicio. Ese juicio ejecutivo claramente tendrá lugar al final de los tiempos, de acuerdo a lo que presenta la palabra, y lo describe Salmos 96 en el versículo 13, al igual que el apóstol Pablo lo hace en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 23 al 26. Y es que el Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y nosotros podemos ver, no solo en el libro de los Salmos, también en Génesis, especialmente en ocasión del diluvio, vemos allí cómo el examen que Dios hace de la vida de las personas y la búsqueda que realiza para ver a quiénes puede salvar, todo eso precede a la ejecución del justo juicio divino sobre el mundo. Ese juicio a veces se denomina el juicio investigador, cuando el Señor examina los casos no porque Él no conozca, sino porque es un juicio abierto a todo el universo. Dios mismo es juzgado en cada juicio que ejecuta, después de estar inmersos en el conflicto entre el bien y el mal. Y cuando Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos, allí se le presenta como ese juez que definitivamente está por encima de todo. En primer lugar, Dios libera a su pueblo de lo que tiene que ver del poder de los impíos. Y eso está claramente descrito allí en el Salmo 97, en el versículo 10, también en el Salmo 146, versículo 9. Y el Señor luego corona a los humildes con la salvación, como lo describe Salmo 149, 4. En segundo lugar, los impíos que no se arrepienten son destruidos para siempre. Y lo describe así el Salmo 97. Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. De nada valdrán las armas humanas en ese momento. Y el Señor es también un Dios que perdona, aunque castiga las maldades de la gente, de acuerdo a lo que establece el Salmo 99. El Señor también recompensa en una forma extraordinaria. Y el pueblo de Dios, no solo los impíos, tendrá que dar cuenta finalmente a Dios, como plantean los Salmos 50 y 135.
Salmos, en sentido general, amigos oyentes, transmite la misma noción que se expresa en otros textos de la palabra, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo del Señor y se extiende a toda la tierra. El salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Y es interesante que Dios se presenta como juez y como abogado indistintamente, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. No solo en libros como el de Daniel, donde se hace una descripción, una escena de juicio interesante en el capítulo 7, sino también aquí en los Salmos. Especialmente Salmo 50, Salmo 51, en diferentes pasajes donde podemos ver esta gran verdad y donde especialmente en el libro de los Salmos se destaca el papel de Dios como juez. Así es, esa imagen de Dios como juez es muy importante junto a las imágenes que ya hemos visto de Dios como rey y como creador. Tienen una relación con el pasado, el presente y el futuro, estas imágenes, estas metáforas, creador, rey y juez, y con nuestros orígenes de nuestra relación actual con Dios y nuestro destino final. De eso dependerá nuestra salvación o nuestra perdición. Reconocer a Dios como creador, rey y juez está hablando del pasado, el presente y el futuro, de nuestros orígenes, de nuestra vida y de nuestra relación actual con Dios, que harán depender de eso nuestro futuro eterno, no solamente en esta tierra, sino nuestro futuro eterno. Cuando nosotros pensamos y hablamos de Dios como juez, como rey, como creador, ¿qué imagen llega a nuestra mente? Nosotros tenemos que tener de manera enfática y de manera clara que Dios se manifiesta de esa manera en el libro de los Salmos. Y al hacerlo está llamando la atención de sus hijos, de su creación, a reconocerlo de esa manera tal como Él es. Aunque las posibilidades y limitaciones de la comparación que presenta en el Salterio con estas metáforas, Dios es creador. Y ese ejemplo nos invita a nosotros a tener claramente definida nuestra adoración a quien debe ser dirigida. Los reyes israelitas debían modelar su reinado de acuerdo con el ejemplo ideal de Dios como rey, como juez, como soberano, como creador, y no según las relaciones de las demás naciones que ellos tenían con las demás naciones. Cuando Israel le pide a Samuel que les dé un rey, como los demás pueblos lo tienen, Dios le ordena a Samuel y les dice que no se sienta rechazado porque Él es el que reina sobre ellos, es a Él a quien ellos han rechazado. De manera que estas palabras dadas a Samuel por parte del pueblo, Dios las asume como a Él porque Él es el rey del pueblo de Israel. Moisés había provisto que algo así sucedería y en el libro de Deuteronomio 17, 14 al 20 lo presenta de esa manera clara y enfática. Al mirar el Salmo 72 como una hermosa oración del rey David, ofrecida poco antes de su muerte, cuando había nombrado a Salomón, su hijo, como su sucesor y corregente en el reino, esta oración proporciona un modelo ideal para el reinado de Salomón. Él juzgará a tu pueblo con justicia, dice el verso 2 del Salmo 72. Él juzgará al pueblo con justicia. Dios, a diferencia de las demás naciones y de los mismos reyes que reinaron en Israel, que fueron injustos, que fueron impíos en su conducta, Dios obraría de manera contraria. Él hará justicia a los pobres. Él cuidará de sus hijos. Él proporcionará abundancia y estabilidad a la tierra, y como consecuencia en su reinado florecerá el justo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Es así como Dios extenderá el dominio de su reino, porque Él se ocupa de los menesterosos, Él se ocupa de los afligidos, Él cuida de la viuda y del pobre. Estos versos están dedicados al esfuerzo del Rey del Universo para resolver las aflicciones de los pobres. Esto
no solo se extiende en su territorio, sino también en su longevidad, de modo que sus súbditos lo bendigan porque Él es una bendición para ellos. La oración del Salmo 93 debe considerarse en el trasfondo de los llamados que hacen los demás salmos que presentan a Dios como juez, que describen su majestad, que describen su reinado, su dignidad, de nuestro servicio y de nuestra alabanza, que deben ser dedicadas solamente a Él. Él es nuestro protector, Pastor Rondón. Él es nuestro proveedor. Amén. Nos eleva y nos sustenta en nuestra vida cotidiana. Dios gobierna en nuestros corazones y se sienta en el trono de nuestras mentes. La vida bajo su gobierno es una vida buena. La vida que tiene a Dios de esa manera es una vida buena. Es como el Salmo 1. Son aquellos que se sientan junto a fuentes de agua y su hoja no cae, sino que permanece, y son bendición también para otros. Amén. La terrible alternativa es servir al príncipe de este mundo, y a ese no debemos rendir ningún tipo de adoración, ni siquiera en lo más mínimo de nuestros pensamientos. Es Dios quien merece nuestra adoración. El príncipe de este siglo, de este mundo, ha sido echado fuera y ha sido dado el reinado a Jesucristo y a los santos del Altísimo. Dios como juez es posiblemente una de las imágenes más incómodas de Dios, especialmente desde la perspectiva de una cosmovisión terrenal y pecaminosa como la que nos rodea cada día. ¿Cuántas veces nosotros nos lanzamos en un vacío de preocupación y desesperación cuando vemos a la justicia humana, la justicia de este mundo, obrar de manera impía y desviándose de los caminos rectos? Por el salmista entendía que Dios es un Dios justo, un juez que juzga de manera honesta, de manera honrada, y Él recompensa a aquellos realmente que merecen ser recompensados y tenidos como dignos. Amén, amén, definitivamente, pastor. Y el salmista estaba tan claro de eso, tenía tal confianza en ese juez divino, que en el Salmo 7, él dice: el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Un texto desafiante que aparece aquí en el versículo 8 del Salmo 7. Tal vez alguien piense, bueno, a nadie en su sano juicio le gustaría ser juzgado. Un juicio en una corte es un lugar muy intimidante. Estar allí ante el juez, con fiscales, abogados, personas allí componiendo un jurado, todos allí para acusar, para condenar o absolver. No importa lo que haya hecho la persona, sea inocente o sea culpable, un juicio produce una sensación de que somos vulnerables, una vulnerabilidad enorme, de que se está ante el árbitro que puede decidir para bien o para mal. Y es imposible no sentir la presión estando en un juzgado. Por esa razón, no es extraño que muchas personas hayan sufrido, pastor, y eso en la historia reciente también se ha verificado. Muchas personas han sufrido ataques cardíacos, otros han tenido picos de ansiedad, ciertas manifestaciones físicas cuando son citadas ante el tribunal. En ocasiones hay quienes piensan que es una simulación del que está siendo juzgado, del que está siendo requerido por la justicia. Y en un mundo de pecado, de engaños y cosas, todo puede ocurrir. Pero la realidad es que cuando alguien es citado para un juicio, puede el organismo dar cualquier tipo de manifestación, no solo voluntaria, sino también involuntaria. Sin embargo, el salmista aquí pide ser juzgado, que es lo interesante de esta declaración que hemos compartido. El salmista se presenta como una persona totalmente tranquila a presentarse en el juicio, porque es un juicio ante el juez del universo. Es un juicio que él tiene la confianza del que lo va a juzgar, que Dios lo juzgue. Y es por eso que la palabra de Dios contiene tantas promesas de seguridad que nos hablan de las buenas nuevas del juicio. Dios es el juez
Y es un juez porque determina y dictamina el resultado del juicio, pero es a la vez parte del mismo juicio porque Él ofreció a su propio Hijo como garantía de imparcialidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el juez es un juez que se hizo hombre. El juez es un juez que nos da confianza al acercarnos a juicio. Por esa razón, una de las frases favoritas de Martín Lutero era: me gozo en el juicio, porque él sabía que su inocencia estaba garantizada gracias a los oficios de Cristo, que no solo es nuestro garante, sino que fue nuestro sacrificio y además es nuestro abogado defensor. Como dice en 1 de Juan 2:1, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Así que otra vez el juez y parte es Cristo, porque el Padre, dice Jesús, a nadie juzga, porque todo el juicio lo ha entregado al Hijo del Hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, pastor. A muchas personas no les gusta la imagen de Dios como juez que presenta el Antiguo Testamento. Pero si usted medita muy bien en lo que el salmista está diciendo, él entendía que Dios como juez es un juez justo. El Salmo 7 permite entender muy bien esta imagen de Dios como juez justo, que juzgará al salmista de acuerdo a su integridad. Esta no es una impunidad, sino que es una justicia basada en la justicia de Dios y no en la del hombre. Él es el escudo del salmista, así lo presenta el salmista de esa manera, con esa seguridad. Salmo 7, versículo 10. Él vindica a las viudas, dice el Salmo 68. Él cuida a los oprimidos y también a los pobres. Salmo 76, 9, Salmo 72, que ya leímos y mencionamos anteriormente. De manera que cuando nosotros pensamos en esa imagen de Dios como juez, no hemos de pensar en injusticia. No tenemos que tener ningún tipo de miedo. Ya el pastor Rondón presenta que en la imagen del Nuevo Testamento Jesús recibe toda la potestad para juzgar, pero esa imagen ya el salmista la tenía en su corazón al entender la manera justa y amorosa, cuidadosa como Dios juzga a el ser humano. Amén, amén, definitivamente. Así que Dios es el juez. No nos toca a nosotros hacer juicio sobre otras personas, sobre sus motivaciones. Tenemos que entender, admitir y aceptar que Dios es el juez. Y esta lección que hemos estudiado en este martes 16 de enero está en el marco de la lección número 3, El Señor reina. Y el texto a memorizar contenido en Salmo 93:1. El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Pastor Roberto Matos, despídanos en oración. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder nuevamente meditar en tu palabra. Gracias porque en esa imagen tuya como juez no nos atemorizamos, más bien confiamos en tu justicia, en tu manera responsable, digna de juzgar a cada ser humano conforme a la vida que ha vivido dependiendo de ti. En esta hora nos depositamos en tus manos, seguros de que tú vindicarás nuestro carácter y nos darás el justo pago y nos ayudarás a estar contigo viviendo por toda la eternidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.